3:14. Dice su palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Linda palabra, ¿ven? Y yo buscaba y leía, porque leí lo de todas las iglesias, y en todo el Señor le rescataba algo. Todas tenían el pero bueno, que aunque tenía poca fuerza seguía, que tenía unos pocos que tenían sus vestiduras blancas, que no habían negado su nombre, que habían guardado la fe. Pero de esta palabra no había nada para rescatar. Y me ponía y leía, y mientras leía iba entendiendo lo que el Señor me estaba hablando a mí. Y esta iglesia era una iglesia rica, no tenía necesidad de nada, y se olvidaban de lo más importante, que era del Señor, porque ellos lo tenían todo. Y así llegaron a esta, como el Señor dice acá, tibios, ni fríos ni calientes, al creer que no necesitaban nada, pero sí necesitaban lo más importante, que era el Señor. Y mientras lo leía, podía también pedirle perdón al Señor, porque a veces nos pasa eso. Somos tibios, nos vamos alejando de las cosas del Señor. No sé si ellos por su riqueza no buscaban al Señor, porque querían tenerlo todo, que con la plata compraban todo, pero se habían olvidado de Él. Y quizás no en el dinero, no en la plata, pero sí todos creo que tenemos algo que a veces nos aleja, y por decir tengo esto, y ya nos vamos alejando del Señor. Tomamos esta postura de tibios, porque no nos comprometemos con la obra, porque no buscamos de Él, porque no buscamos esa comunión con el Señor. Y ahí es cuando nos vamos olvidando, nos vamos alejando, y eso es lo que el Señor no quiere. Esta iglesia, el Señor le hablaba puntualmente: los vomitaré de mi boca. Decía, es una palabra muy fuerte, es muy fuerte, no había nada para resaltarlo. Y yo lo miraba, y siempre que leo trato de compararlo con mi vida, porque esto es solamente espiritual. Ellos podían tener muchas cosas, pero espiritualmente más abajo dicen: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todas estas cosas tenía la iglesia. Esa iglesia que era rica y que creía que lo tenía todo, todas estas cosas tenía espiritualmente. No tenía nada. Miserable, pobre, ciego, desnudo. Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte esta palabra. Cuando yo la leí me podía mirar mi estado espiritual, porque el Señor a eso en esta hora nos quiere hablar, a nuestra área espiritual. Yo creo que cada uno de los que estamos en este lugar sabemos y podemos mirar nuestro interior y saber si estamos pobres, si somos ciegos y si estamos desnudos, porque nos olvidamos de algo importante, nos olvidamos de buscar al Señor. No sé si usted ya alcanzó lo que quería espiritualmente, y si no, es por algo que no lo alcanzamos, porque hay algo que nos cuesta dejar. Ellos creían en su riqueza y querían tenerlo todo, entonces no buscaban del Señor, se alejaron de Él, porque según a su entender ellos eran ricos, tenían de todo, pero el Señor les hablaba de que eran miserables, ciegos, desnudos espiritualmente. Y en esta hora yo puedo entender lo que el Señor quería hablarme a mi vida con esta palabra. Y quizás no por la riqueza, no por lo material, sino por algo que todos en nuestro interior espiritualmente estamos en un estado que a veces no podemos salir y somos pobres. ¿Pero por qué? Porque no queremos dejar eso, nos cuesta, estamos un poquito acá, un poquito allá, y el Señor no quiere eso. El Señor no nos quiere a la mitad, el Señor quiere todo de nuestro corazón, Él quiere todo. Más abajo, el Señor sabe cómo hablarnos a cada uno, sabe cómo te tiene que hablar. A ellos les hablaba de esta manera, dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. El Señor le decía: por tanto yo te aconsejo que compres oro refinado. Ellos eran ricos, y el Señor le decía que de él compren oro refinado. Vestiduras blancas, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
Ellos trabajaban con la lana, su negocio era trabajar y confeccionaban ropa de lana, pero el Señor le decía que se vistan de vestiduras blancas. Ellos iban por lo material, pero el Señor le hablaba en lo puntual, en lo espiritual. Ellos tenían escuela y ahí hacían colirio y ungüento. Y el Señor le decía, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos tenían todo eso, pero el Señor sabía cómo hablarles. Ellos podían vestirse, pero el Señor decía que se vistan de vestiduras blancas. Usted sabe lo que necesita en esta hora, como yo sé lo que necesito del Señor. Yo quiero crecer espiritualmente y ellos se olvidaron. Por la riqueza se olvidaron del Señor. Y eso es lo que el Señor no quiere. Él no quiere un pueblo tibio. Él no quiere un pueblo que un poco hoy sí y mañana no. Porque si miramos nuestra vida a veces somos así. Un tiempo estamos bien y creemos que ya lo alcanzamos. Y después estamos otra vez. El Señor nos tiene que volver a levantar. Y no estamos bien en nuestra área espiritual. Y eso es lo que el Señor habla a esta iglesia puntualmente. Eso es lo que yo rescato de esta iglesia. Que sí era rica, tenía todo, no tenía necesidad de nada, en lo económico, en lo material. Pero sí se olvidaban de lo más importante, como a veces nos pasa a nosotros. Cuando recibimos lo que queremos, nos olvidamos del que nos dio todo. Nos olvidamos de que Él fue que en su misericordia y en su amor Él nos da todo lo que tenemos. Y el Señor lo hacía porque nos amaba. Dice que el Señor corrige y castiga al que Él ama. Y el Señor nos habla de esta manera en esta hora porque nos ama. Es fuerte esta palabra y para mí también fue fuerte leerlo y estudiarlo y ver cómo uno se aleja de las cosas del Señor cuando cree que lo tiene todo, cuando está bien, nos vamos alejando, nos vamos enfriando. Y el Señor no quiere eso. ¿Amén? Eso es lo que yo quiero compartir en esta tarde y alentar, que podamos buscar del Señor. Y esto se logra estar bien espiritualmente y estar cerca de Él orando, buscando su palabra. Cuando tenemos para elegir entre orar, no sé, estar con el celular, a veces elegimos el celular. Cuando podemos estar orando, leyendo su palabra, elegimos hacer otra cosa en nuestra vida cotidiana. Y nos olvidamos de buscar de Él. Y para que estemos bien espiritualmente, para que estemos llenos de Él, necesitamos buscarlo. Necesitamos tener una comunión especial con el Señor, una intimidad con Él. Que podamos buscar su rostro y poder buscar en este tiempo que el Señor nos está hablando de las iglesias. ¿Qué iglesia queremos ser? El Señor nos habla a la iglesia a cada uno como persona. Yo leía esta palabra y me ponía iglesia, yo, y el Señor me estaba hablando a mí. Y es fuerte la palabra, porque no había nada para rescatar, nada. Quizás usted se examina y pueda ver el Señor, sí puede rescatar esto de mí, pero me falta algo. Y si usted quiere alcanzar algo espiritual, eso se logra con una comunión especial con el Señor, buscándolo a Él. Y poder dejar ese estado de un tiempo sí, un tiempo no. Dice que el Señor estaba a la puerta y llama. O sea que ellos se olvidaron al Señor, el Señor no estaba ahí con ellos. El Señor golpea, como lo hace en esta hora, para que podamos entender y podamos ver en esta hora que podamos dejarle al Señor, para que podamos tener esa llenura de su Espíritu Santo. Esto es solamente espiritual lo que yo tomo de esta palabra, que a mí me habla en el área espiritual, que ya no tenemos que ser más pobres, ciegos en el área espiritual. Tenemos que tener muchas cosas. El Señor quiere darnos de sus riquezas, como ellos creían que como confeccionaban su ropa y todo, el Señor le habla: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, te vistas con vestiduras blancas. Amén. Eso es lo que yo quiero compartir en esta hora y podamos pensar qué iglesia de todas queremos ser en este tiempo. Eso es lo que yo meditaba, porque leí todo el capítulo que el Señor le habla en las iglesias y me ponía yo como persona. Y creo que eso nos tiene que pasar a cada uno, ¿no? Poder pensar y decirle al Señor y reconocer. Esta iglesia no reconocía que necesitaba al Señor. Esta iglesia no reconocía porque creía que lo tenía todo. Amén. Eso es lo que quería compartir en esta hora. Que el Señor los bendiga.